por siempre y para siempre. Aleluya. Ya está en mí, ya está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un poder que está en mí, me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un poder que está en mí, me está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Aleluya. Yo quiero ese fuego, Señor. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama Que arde en mí, un poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Dios, Señor. Y fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego. Fuego purificador, sí, fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador, sí, fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador, sí, fuego, fuego, fuego. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Quiero fuego. Que me llenes en mí, Señor. Lléname de tu presencia, Señor Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? A ver, una vez más, diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Estamos muy alegres, felices de estar aquí celebrando al Señor. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es poder hacer esto. Aleluya. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan. Tenemos aquí a la familia Silva. Dios los bendiga. Nuestros hermanos, todos ustedes bienvenidos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos concedió ir a la convención, estar allá, atender los negocios y regresar con todo bien. Y quiero decirles que regresé sano de allá. Gloria a Dios. Ustedes oraron por mí aquí, Dios me sanó allá. Los síntomas, hermanos, se me han ido y me siento muy feliz y agradecido con el Señor. No hay como estar uno sano. Amén. Y alabo y bendigo a Dios porque me siento muy bien, contento, con ánimo para seguir adelante. Ya pronto vamos a terminar con este año y luego tendremos otro año. Amén. ¿Qué nos espera para el otro año?
Nadie sabe. Pero si le servimos y amamos a Dios, cosas lindas y hermosas nos esperan. Sin duda que sí. Él va a estar con nosotros como ha estado con nosotros. Amén. Y venga como venga el temporal, Él prometió estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, le podemos hacer frente a cualquier cosa, a cualquier situación. Aleluya. Yo no voy a predicar, pero quiero invitarlos para que en el Salmo 105, versos 2, 3 y 4, nos gocemos en leer estos hermosos versos de la palabra del Señor. Aleluya. Salmo 105. Ok, y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Bendito sea Dios. Aleluya. Vamos a ver. El Salmo, el verso número 2, number 2. ¿Qué dice ahí? Cantarle salmos. Y a eso venimos y para eso vivimos. A Él le cantamos no solamente cuando estamos aquí en el templo. Le podemos cantar en la casa y en otros lugares. Dios no está limitado a la alabanza aquí solamente en este lugar. Cantarle salmos, hablar de qué cosa. De todas sus maravillas. Dios es maravilloso. Él ha hecho maravillas y sigue haciendo maravillas. Verso 3. Gloriaos en su santo nombre y alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Bendito sea Dios. Qué hermosos textos de la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos, ha llegado el momento más bien de gozarnos oyendo la palabra de Dios. Estaba muy atento oyendo lo que estaba leyendo nuestro hermano Santos. La palabra de Dios es fascinante. Y el culto tiene varias etapas, todas son hermosas. Amén. Todas son hermosas. Y en todas las etapas del culto tenemos que gozarnos y alabar a Dios. Y cuando se llega el momento de la lectura de la palabra del Señor, estoy, hermanos, con mi corazón y mi mente preparados para gozarme en ese mensaje escrito por la palabra de Dios. Es un mensaje hermoso el que se predica aquí por medio de la lectura. Ahora lo vamos a escuchar en la predicación. Nuestro hermano Andrés, él nos va a predicar la palabra del Señor y vamos a estar muy atentos. Amén. ¿Verdad que hay un lugar ahí en su corazón todavía? Hay espacio en su corazón todavía para la palabra de Dios. Debe de haberlo. Todo el tiempo debe de haber un lugar muy especial. Estemos atentos, reverentes, respetuosos. Esa es la costumbre de esta iglesia. Amén. Se puede alabar a Dios. Se puede decir gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, así de pie, dejamos este lugar a la dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano Andrés, y nos vamos a gozar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos por el hecho de estar aquí en este lugar? Sí, bendito Dios. Qué bueno que están contentos. Me da gusto verles. No estuve aquí el domingo pasado, también salí fuera de aquí. Fui a visitar a mis hermanos allá en el área de Los Ángeles y nos la pasamos el día de Acción de Gracias por allá con ellos, pero gracias a Dios que ya regresamos. Y me da gusto que nuestro pastor haya regresado con bien y gozoso de que Dios haya tocado su cuerpo y esté sano de la enfermedad que lo agobió por unos días. Así que estamos contentos por ello. Dios los bendiga a todos por estar aquí. Hay buen número, está llena la iglesia. Y eso que nos faltan 2, 3 hermanos por ahí, pero gloria a Dios, Dios sabe todas las cosas. Hermanos, ya que están de pie, hermanos, vamos a
a dar lectura a una escritura que estamos a estar mirando en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vamos a ir al capítulo 17. Al capítulo 17 del libro de los Hechos, si tienen a bien buscarlo, y los que no, pues aquí lo van a poner. Ahí está ya, miren, verso 30, y también le voy a dar lectura al 31. No obstante, me voy a basar más en el verso 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios. Vamos a orar, a pedirle al Señor que me ayude para que yo pueda exponer su palabra y que todos y cada uno la recibamos, pues la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Oremos. Bendito Dios, en esta hora vengo ante ti, Señor, y me presento suplicándote que me ayudes a poder exponer tu palabra por los siguientes 30, 40 o 50 minutos que tú me des. Unge mis labios para honra y gloria tuya, que yo pueda tener libertad y unción del Espíritu Santo, y que todos y cada uno de mis hermanos, Señor, puedan disfrutar y gozarse en tu palabra, y que tú les bendigas de una manera especial a todos. Bendice a las personas que nos visitan, que están en medio nuestro. Toca sus vidas, suple su necesidad espiritual y de cualquier índole que sea. Tú eres poderoso para suplir todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo te pido tu ayuda, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que se me da de exponer su palabra. Es una bendición, hermanos, el poder hacerlo y estar aquí frente a ustedes. Bueno, hermanos, hemos tocado dos versículos, pero me voy a enfocar más en el verso 30, y ahí voy a estar basándome más en lo que dice ahí. Pero le voy a poner por título, hermanos, la importancia del arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento. En muchos pasajes de la palabra de Dios, hermanos, gracias, hermano. En muchos pasajes de la palabra de Dios se encuentran exhortaciones o llamados al arrepentimiento. Es un llamado de parte de Dios a través de los hombres, que Dios hace, hermanos, con la sencilla razón de que el ser humano venga ante Él y se arrepienta. Porque el arrepentimiento, hermanos, es tan importante, hermanos, como la fe, como el amor, como tantos otros temas, o como tantas otras puntos doctrinales de la Biblia, que sin ellos, hermanos, no se puede alcanzar la vida eterna. Y así este tema que voy a estar tocando acerca del arrepentimiento es muy importante, vital para todos nosotros. Y muchas de las veces pensamos que este tema es únicamente para darlo como estudio bíblico a las personas que están empezando a venir a oír su palabra, y que hay que doctrinarlos primeramente con esto. Pero en sí, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento, hermanos, es algo que es para toda la iglesia, porque día a día, hermanos, esto tenemos que nosotros practicarlo, aún ya estando bautizados, aún siendo ya redimidos por Jesús. Así es que el tema del arrepentimiento no es únicamente para los que están comenzando a venir o comenzando a escuchar la palabra de Dios, es para todos nosotros en general. Amén. Aleluya. Y vamos a mirar, hermanos, cómo unos personajes de la Biblia importantes, hermanos, lo tomaron como un tema primordial, o comenzaron ellos a predicar con estas palabras. Y dice, refiriéndose a Juan el Bautista, dice que en aquellos días, en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice
que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino, hermanos, era considerado el precursor o el que venía emparejando al camino al Señor, y desde él comienza su ministerio y él les predica, hermanos, de este tema: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en otra ocasión él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas detrás de mí viene otro más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar sus zapatos. Dice: él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Bendecido sea el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, él sabía, hermanos, que era importante predicar el tema o la predicación del arrepentimiento. Por eso les dice, y yo vengo, como que él dice, acomodándole las cosas, allanando el camino al Señor. Así había sido, para eso había sido mandado Juan el Bautista adelante de nuestro Señor Jesucristo, para ir emparejando, ir acomodando, hermanos, las cosas para cuando el Señor empezara su ministerio, hermanos, a aquellos corazones que estaban endurecidos por tantos años de no haber oído la palabra de Dios de una manera tan ungida, hermanos. Ahí estaban empezando a quebrantarse aquellos corazones que estaban duros como piedra, porque estaba Juan el Bautista, hermanos, con poder de lo alto, predicándoles, hermanos, del arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Así es que para cuando vino el Señor Jesús, hermanos, predicando el Evangelio, pues ya no era nuevo el tema o la predicación del arrepentimiento, pero sin embargo Jesús también comienza su ministerio de la misma manera, y dice allá en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, que Jesús vino, hermanos, a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. El paso a seguir, o lo más importante, era arrepentidos y luego creer. Arrepentidos y creer en el Evangelio, dijo el Señor Jesucristo, porque el tiempo se ha acercado. Y aparentemente hace 2000 años o más que sucedió eso, hermanos, pero el tiempo se está aquí todavía, hermanos. El tiempo se te ha acercado, querido amigo que nos visitas en este día. Este es tu tiempo, este es tu día, porque Dios te está llamando, aleluya, te llama al arrepentimiento para que lo reconozcas en todos tus caminos y Él pueda enderezar tus pasos, aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. De la misma manera, hermanos, este ministerio del arrepentimiento, de la predicación del arrepentimiento, los apóstoles, hermanos, en sus primeras predicaciones hicieron lo mismo. Empezaron predicando de arrepentimiento. Gloria a Dios. Y todavía nosotros seguimos el mismo tema. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Estamos todavía, hermanos, en el mismo plan, en la misma página. El Señor Jesucristo nos sigue diciendo: predícales arrepentimiento, que las almas, que los oyentes, que los creyentes se arrepientan y vivan para Él, aleluya. Y seguimos predicando el mismo tema y lo vamos a seguir predicando hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Porque es necesario, hermanos, que estas cosas las repitamos y nos las vuelvamos a repetir. No porque no las sepamos, sino para que nos refresquemos la memoria de la importancia de ello. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y después, cuando ya viene el poder, hermanos, del Espíritu Santo, y por primera vez el apóstol Pedro es revestido del poder del cielo, hermanos, dice en su palabra, hermanos, allá en Hechos 2:38, que Pedro se levanta con poder de lo alto, hermanos, y les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ese mismo lo seguimos invocando el nombre, no antes, si no les hemos enseñado la doctrina del arrepentimiento, y luego invocamos el nombre de Jesucristo
Jesucristo en el bautismo para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Bendecido sea Dios, hermanos. Y dice en el verso 39, hermanos, dice: y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que estáis lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Así es que Dios sigue haciendo llamados, sigue haciendo la invitación para todos aquellos que todavía no han entrado. Vengan a Jesús, arrepiéntanse y vivan para Él. Porque Él, hermanos, el brazo fuerte del Señor no se cansa de salvar. Él sigue en el mismo plan, salvando y restaurando y redimiendo las almas de los que se acercan a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Allá en Hechos capítulo 3 y verso 19 nos habla, hermanos, la palabra de Dios, y dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El único que puede borrar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, hermanos, es Jesús. Él los puede echar en la más profunda de la mar y para no jamás acordarse de ellos, para no jamás echárnoslos en cara, para no jamás traernos, hermanos, a juicio sobre ellos, sino lo que Dios nos perdona, hermanos, porque nos hemos arrepentido, lo perdona para siempre. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten, hermanos, ese alivio de esa carga que llevaban? ¿Cuántos ya no cargan esa carga de pecados? ¿Por qué? Porque Dios les alivianó la carga, porque Dios les quitó el peso del pecado, y ahora podemos con libertad, hermanos, exaltar y bendecir el nombre de Jesús y venir, hermanos, ante su presencia, sabiendo que Él está con los brazos abiertos para llevarnos hacia adelante. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia del Evangelio. Hoy, hermanos, cada día, hermanos, se está haciendo más fácil para que las personas escuchen el Evangelio. Aleluya. Hay tantos medios de comunicarles, hermanos, el Evangelio a las personas. Por tantos medios que hay, por tantas maneras de que se les puede enseñar, predicar, se les puede decir. Pero sin embargo, hermanos, hay personas que todavía el que no quiere oír, el que quiere hacer su sordo oído al Evangelio, lo va a hacer. Por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, allá en segunda de Corintios capítulo 4 y verso 3. Dice, ¿verdad?, que si el Evangelio está encubierto en los que se pierden, está encubierto. ¿En cuáles? En aquellos en los cuales el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Si el Evangelio está encubierto, si no, es en aquellos que deliberadamente, conscientemente rehúsan aceptar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Los que se rehúsan poner atención, hacen oído sordo a la voz de Dios, al llamado de Jesús. Bendecido sea el nombre de Dios. Habiendo pasado por los tiempos de esta ignorancia, ya no, hermanos. Muchos años atrás, nuestros antepasados, quizás sus abuelos, los míos, no sabían ni leer ni escribir. Y no podían estar seguros de lo que decía la palabra de Dios. Pero cada vez, hermanos, a través de los años, ya casi no hay analfabetas. En las rancherías, en las partes más remotas de México y de otros países de Centro y Suramérica, casi todos saben leer. Y pueden cerciorarse lo que dice la palabra de Dios. Su palabra está traducida en tantos idiomas, hasta en dialectos está traducida. ¿Verdad, hermano Thomas, que está traducida hasta en su dialecto de usted? Gloria a Dios, en garífano. En cuantos otros idiomas y dialectos no estará, para que la gente no viva en ignorancia, para que sepan y entiendan que Dios los está llamando y que se preocupa por ellos, que quiere darles salvación y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. No hay excusa para que no vengan y se arrepientan. Por eso dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La importancia del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento, hermanos, es un reconocimiento de nuestros pecados, una convicción profunda de saber, hermanos, que hemos ofendido a Dios, que hemos transgredido su ley santa y divina. Y cuando uno hace eso, cuando uno reconoce su pecado, cuando uno reconoce, hermanos, que hemos fallado a Dios, hermanos, lo más lógico de nosotros como conscientes que somos y como creyentes aún ya en el Señor, lo más lógico es que nos arrepentamos. Es por eso que decía al principio, hermanos, no es únicamente para los nuevos oyentes esta predicación del arrepentimiento, sino para todos nosotros, porque constantemente nosotros, hermanos, como humanos, mientras que estemos en este cuerpo humano, vamos a tener faltas ante Dios, vamos a fallarle a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una humanidad, hermanos, que se opone a que hagamos el bien, que constantemente estamos luchando contra nosotros mismos, hermanos, para servirle al Dios vivo, para poder, hermanos, caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Y continuamente tenemos que venir ante Dios y pedirle, Señor, hasta en las cosas más pequeñas que le hemos fallado, tenemos que venir y decirle, perdóname, Señor. Un reconocimiento de nuestra falta, para no, hermanos, caer en transgresión continua y que nuestros pecados o nuestras faltas se vayan acumulando y cada día se nos haga más fácil hacer lo que nos dé la gana. Pero sin embargo, usted todos los días, es menester, es necesario que todos los días vayamos ante Dios, ahí en su lecho, antes de dormirse, haga una oración y dígale, Señor, te fallé en esto, o si siente que no le falló, de todos modos dígale, perdóname hasta por los pecados que me son ocultos o las cosas que ni he hecho de ver ni hago, porque pecamos a veces, hermanos, en palabra, en hecho u omisión, y omisión quiere decir en cosas que debemos hacer que no hicimos. Hay muchas maneras que faltamos a Dios que a veces ni cuenta nos damos, pero hay que reconocer que necesitamos su arrepentimiento. Es un reconocimiento de nuestra transgresión, de nuestra falta, de nuestro pecado ante Dios. Por eso, con mucha razón, hermanos, aleluya, el rey David decía, hermanos, en el Salmo 51 y versos 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué hizo ahí el rey David, hermano? Reconoció su falta, su pecado, su transgresión, y sabía que era grave lo que había hecho, pero sabía que había un Dios misericordioso, que si él venía con un corazón, hermanos, humillado ante Dios, hermanos, Dios lo iba a restaurar, Dios lo iba a perdonar. Porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Ese es el Dios que servimos, hermanos, que no está ahí, hermanos, con el látigo, con el cetro de la sentencia para condenarnos, sino que está, hermanos, allí para actuar con misericordia hacia nosotros, porque somos su pueblo, hermanos, somos su heredad, somos nosotros como la niña de sus ojos, somos preciados, porque Él nos compró y nos lavó con su sangre preciosa, y ahora le pertenecemos a Él, aleluya. Él nos llamó, hermanos, para vergüenza o para dejarnos a la mitad del camino. Él nos llamó, hermanos, para llevarnos hasta el fin de nuestros días sirviéndolo y adorándolo, y para que algún día reinemos para siempre con Él, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y así otros personajes de la Biblia, hermanos, que cuando cometían su falta o su pecado, aunque fuera grave, venían ante Él y lo reconocían, y Dios actuaba con misericordia. Ustedes pueden acordarse de aquel del fariseo y el escriba, hermanos, que estaban en el templo orando. Dice la palabra de Dios que uno bajó, hermanos, los dos estaban orando, pero uno, hermanos, fue justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque uno, hermanos, oraba, hermanos, con arrogancia, con orgullo, y Dios no escucha esa clase.
de corazón, esa clase de oración. Pero el otro vino, hermanos, con un corazón contrito y humillado, y dice que ni siquiera osaba mirar arriba, sino que cabizbajo, hermanos, decía: ten misericordia de mí, se golpeaba el pecho. ¿Y cuál bajó justificado, hermanos? Aquel que se sentía, el que se humilló, el que se sentía indigno de estar allí aún pidiendo perdón. Y así, hermanos, vemos cuántos ejemplos no vemos. Miramos al hijo pródigo, hermanos, como él, hermanos, cuando llegó a su punto, a su situación más baja en la vida, hermanos, cuando ya él estaba aún allá apacentando los cerdos, y que la hambre le llegó y que sentía que ya no había nada, hermanos, no había dinero, no había amigos, no había a quién recurrir, y sentía, hermanos, hasta ganas y deseos de comerse la comida que era para los cerdos. Pero él, hermano, recapacitó, y ahí en Lucas capítulo 15, verso 17 y 18, dice la palabra de Dios que ahí, hermanos, él, ahí en esa condición que se encontraba, reconoció su pecado y su falta, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Él no se quedó, hermanos, allí en esa condición. Él miró su necesidad y su condición y reconoció su falta y su pecado, pero él dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y él le puso acción a su arrepentimiento. Si no le haya puesto acción a lo que él pensó hacer, hermano, se haya quedado allí en aquel lugar patinando, y allá haya sido el fin de su miseria. Pero no, él se levantó y fue caminando hacia adelante. Así nosotros, hermanos, cuando usted reconozca que ha fallado, no se quede allí nomás pensando y patinando, recibiendo las acusaciones del diablo, y que el diablo le va a decir: ves, ya no eres digno de acercarte a Dios, ya ni para qué vayas, no te va a perdonar. Oh, aleluya. Pero hay que levantarnos y hay que ir y decirle: diablo mentiroso, mi Señor Jesucristo es perdonador, es misericordioso. Porque así como el padre del hijo pródigo dice que fue movido a misericordia, así es movido a misericordia nuestro Dios cuando nos acercamos a Él, hermanos, con un corazón sincero. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por lo tanto, el paso más importante, hermanos, es no quedarnos allí, es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y dar el paso hacia adelante. Ese es un paso indispensable, es elemental que nosotros hagamos eso para poder recibir misericordia de Dios. Otro punto, hermanos, interesante otra cosa que trae el arrepentimiento es que trae compungimiento, tristeza, dolor en nuestras vidas por haber ofendido a Dios. Por eso en aquella ocasión, cuando el apóstol Pedro les empezó a predicar, les decía a los miles que estaban ahí congregados, y les decía: a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que se sintieron un dolor dentro de sí, se compungieron de corazón, y eso quiere decir que sintieron tristeza, sintieron dolor, amargura por lo que habían hecho. Y por eso ellos dicen, pues pensando: ¿habrá alguna manera de cómo solucionar esta situación o este grave error que hemos hecho? Y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Y es cuando él les dice: pues hagan esto y esto otro, y van a ver que hasta van a recibir el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Lo importante, hermanos, es no quedarse allí, sino ¿qué haré? ¿Cuál es el paso a seguir? Hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero hay que alcanzar la misericordia de Dios. Hay que estirar nuestro brazo, porque el brazo del Señor está extendido para levantarnos. Él no quiere que te quedes ahí tirado a la mitad del camino. Él quiere que continúes sirviéndole a Dios, porque Él sabe que somos carne, que somos polvo, que le vamos a fallar a Dios, pero Él, hermanos, no nos va a dejar. Él, su santa mano, nos va a sostener y nos va a llevar hacia adelante hasta el día que lleguemos, hasta el fin de nuestros días, y digamos, hermanos, triunfé. Y vamos a triunfar, hermanos. ¿Cuándo vamos a triunfar? Cuando ya podamos terminar nuestros días en este mundo sirviéndole a Dios.
O que el Señor Jesucristo venga y nos levante, pero que nos encuentre haciendo así. Bienaventurado al varón cuando viniere lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que estamos haciendo ahorita, escuchando su palabra, actuando con fe, está buscando su rostro, viniendo a regocijarnos en este lugar, hermanos, donde nos reunimos para traer gloria y alabanza a Dios. Aleluya. Bienaventurado el varón que cuando viniere lo encuentre haciendo así. Amén. Aleluya. Debe haber un pesar, un reconocimiento. Porque, hermanos, hay diferentes tristezas. La tristeza que el mundo da, hermanos, dice la palabra de Dios que trae muerte. Pero el compungimiento, el quebrantamiento de corazón, la tristeza que trae, que viene de parte de Dios, dice ahí en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, dice que esta trae, hermanos, esta tristeza trae algo glorioso, es algo que nos beneficia a todos. Y esa la vamos a encontrar. Mire lo que dice, no la tengo aquí, no la apunté aquí, pero dice, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Pero sin embargo la otra tristeza, hermanos, la que no es para arrepentirse, hermanos, esa la del mundo, ¿qué trae? Trae muerte. Así que cuando usted se sienta mal por haber ofendido a Dios, pues gloria a Dios, porque Dios está obrando a través de su Santo Espíritu, lo está haciendo reconocer su falta y está haciendo algo que Dios va a traer su fruto, y esto es para salvación, hermanos, porque a salvación nos llamó el Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso dice, hermanos, allá en el Salmo 51, verso 17, dice que los sacrificios de Dios, hermanos, son el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado, dijo el rey David, no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios, hermanos. En aquellos tiempos ofrecían sacrificios a Dios por el pecado, por las transgresiones del pueblo. Pero hoy en día, hermanos, nuestro sacrificio, hermanos, ya no ofrecemos tal cosa. Ahora, hermanos, tenemos que hacer esto. El sacrificio, hermanos, agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Porque un corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un corazón contrito y humillado. A veces parece como que si fuese difícil aún para el creyente venir, hermanos, y humillarse, saber humillarse ante Dios. ¿No nota que hay personas que ya ni les gusta pasar al altar? Amén. Y no saben cómo humillarse ante Dios, se les hace tan difícil, especialmente si se sienten culpables de algo y la culpabilidad no los deja ni siquiera pasar al altar. Y batallan mucho, les hace uno a veces el llamado, pasen hermanos al altar, Dios los quiere hacer libres, hermano, tú que estás pasando por esto, y uno ni sabe el problema, pues son cosas entre Dios y Él, pero sin embargo hay personas que se rehúsan a pasar al altar, se rehúsan a postrarse delante de Dios y humillarse delante de su presencia, pero Dios, hermanos, Él quiere que nosotros vengamos ante Él con humillación y con reconocimiento de nuestra falta. Allá en Isaías 57, 15, hermanos, la palabra de Dios nos da a saber que cómo es Dios tan misericordioso. Y Él, hermanos, quiere que el ser humano sepa cómo humillarse ante Dios, que sea uno, la humildad cuenta mucho, hermanos. La humildad se puede caracterizar en diferentes maneras, hermanos, pero el humillarse delante de Dios es una manera que Dios le agrada. Y en el capítulo 57 y verso 15 dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Aleluya. Dios, cuando tú vienes aquí con un corazón quebrantado, gloria a Dios, no te vas a levantar igual. Tú te vas a sentir libre de aquello que te agobiaba, de aquello que te molestaba, y vas a regresar a tu casa, a tu hogar, victorioso, sabiendo que Dios ha obrado con misericordia ante ti. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios pide, hermanos, que vengamos ante Él con reconocimiento y que sepamos cómo humillarnos delante de su presencia. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos por qué tener problemas para hacer esto, hermanos. Siendo conocedores de la palabra de Dios, siendo personas que tememos a Dios, no debemos dejar que eso nos acontezca a nosotros. Y las personas que están viniendo practiquen esto, practiquen lo que es humillarse delante de Dios, reconocer su falta ante Dios, y van a ver cómo Dios va a hacer maravillas en su vida, cómo Dios va a transformar sus corazones, cómo Dios les va a dar una nueva expectativa de las cosas, y ustedes van a ver cómo van a poder vivir para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así se les parezca muy difícil, no es tanto, es cuestión de saber humillarse ante Dios y quebrantar nuestro corazón delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos nosotros, hermanos, el privilegio que sabemos cómo venir y acercarnos a Dios. Hay tanta gente, hermanos, allá que no saben ni cómo humillarse ante Dios, no saben ni cómo orar, no saben ni cómo acercarse a Dios en oración en lo absoluto. Lo único que han aprendido en su vida muchos de ellos es repetición de frases o de oraciones, pero no saben cómo sincerarse ante Dios. Ante Dios tenemos que venir como que si está ahí nuestro mejor amigo allí presente, y no mirarlo como un juez, hermanos, porque Dios ahorita no está como juez. Dios está ahorita, hermanos, como nuestro abogado, como un Dios que actúa con misericordia. Gloria a Dios. Aunque el verso que tomamos dice, el último verso dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Algún día va a estar como juez, pero todavía no está como juez nuestro Señor. Mientras que esté la dispensación de la gracia fluyendo en función en este mundo, gloria a Dios. Dios está como nuestro intercedor, como nuestro abogado, como aquel que está, hermanos, para interceder por nosotros. Bendecido sea el nombre de Jesús. Ese día que Dios ha establecido para el juicio, hermanos, vendrá. Y esperamos que ninguno de nosotros estemos presentes para ser juzgados de esa manera, sino que nosotros estemos, hermanos, gozando, hermanos, de las bodas del Cordero, que estemos allá gozando, hermanos, de un lugar especial que Dios ha reservado y preparado para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra confesión de pecados, y tenemos que apartarnos de él. Dice allá en Salmo 32:5, dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No podemos ocultar nada delante de Dios, hermanos. Todo está al descubierto delante de los ojos de Dios, pues nada pasa desapercibido delante de su presencia. Adán y Eva trataron de ocultar, hermanos, su transgresión, su desobediencia, y fallaron, pues la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén y le decía, ¿dónde estás tú, Adán? Y tuvo que responder a la voz de Dios. Miramos cómo es como una tendencia, algo que ya está en el ser humano, hermanos, de tratar de, hacemos algo y tratar de cubrirlo, de ocultarlo. Pero, hermanos, ante Dios no podemos ocultar nada. Aleluya. En una ocasión Moisés, él mirando que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos, dice la palabra de Dios que lo mató y lo enterró en la arena, y pensó que nadie lo había mirado. Y al siguiente día miró a dos hebreos peleándose o riñendo entre ellos, y quiso meter paz entre ellos. Y su sorpresa fue que uno de ellos le dijo, ¿me quieres matar como mataste el otro día al egipcio? Amén. Y él dice que le entró temor y dijo, he sido descubierto. Es que el hombre así es, hermanos. Todos queremos cubrir, tapar nuestra falta, nuestro error, nuestro pecado, pero no podemos. Tenemos que ser sinceros ante Dios. Aleluya, no tratar de ocultar nada.
Algo grave, hermanos, por lo cual el pueblo de Dios no podía triunfar ante sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que ellos, hermanos, fueron a atacar cierto lugar porque iban conquistando tierras que Dios les había dado. Y cuando hubo pecado, hermanos, Dios les había dicho que no trajera nada del anatema, que todo fuera destruido, quemado. Pero un hombre, hermanos, miró algo que le llamó la atención. Miró un lingote de oro, miró monedas de plata y miró, hermanos, un manto, hermanos, babilónico, y dice que se lo trajo y lo escondió en su tienda y lo enterró. Y el pueblo de Dios estaba, hermanos, en fracaso y miraron que no podían avanzar. Y Dios les dijo: es que hay pecado. Hay pecado en el pueblo. Y yo pienso, hermanos, que cuando hay pecado en nuestra vida no podemos prosperar, no podemos ser bendecidos, no podemos, hermanos, ser vencedores. Necesitamos de ser libres, de descubrir nuestro pecado ante Dios y decirle: quítamelo de encima, sácame de esta situación en que me encuentro, Señor. Me está agobiando, me está estorbando, no puedo vivir así. Y dice la palabra de Dios que le dijo: trae a todos por sus familias, por los hombres del pueblo. Y cuando escogió a la familia que era la que tenía el pecado, y le dijo: da gloria a Dios, hijo mío. Trajo a Can y que dijo: descúbreme todo lo que hay, toda la verdad, no trates de cubrir nada. Y él descubre y dice: yo hice esto y esto otro, debajo de mi tienda, ahí enterré esto y esto otro. ¿Y qué hicieron, hermanos? Fíjense lo tremendo que estaba. No se andaban ellos con consideraciones cuando se trataba de llevar a cabo algo que Dios les había dicho. Dios les había dicho que quemaran todo aquello. Y a este hombre, por haber hecho tal cosa, hermanos, dice la palabra es que lo sacaron a él, todas sus pertenencias, toda su tienda, toda su familia, todos sus hijos, sus hijas, todo lo que perteneciera a él, sus vacas, todo. Y dice que los apedrearon, hermanos, y los quemaron, para que entonces el pueblo de Dios pudiera triunfar y avanzar, hermanos. Aleluya. Lo grave que es el tratar de ocultar el pecado. Estos ejemplos están, hermanos, para beneficio nuestro. No están en la Biblia nomás por cualquier cosa. Están, hermanos, para que nosotros aprendamos de ello y pensemos y digamos: no debo de ocultar nada ante Dios. Él, todas las cosas le son desnudas, Él lo conoce todo. ¿Para qué ocultar mi falta delante de Dios? Pero a veces pensamos y nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos engañar a Dios y que podemos pasar por alto estas cosas. Pero no, jamás pensemos de esa manera. ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos? Allá en Primera de Juan capítulo 1 verso 8 y 9, hermanos, dice la palabra de Dios tremendamente al respecto. Gloria a Dios. Y si ustedes miran en el versículo 8, hermanos, como dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguno de nosotros podemos decir: yo soy 100% íntegro. Yo soy 100% libre de toda culpa. Lo único, hermanos, que nos santifica y que nos justifica es la justicia de Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendecido sea el nombre de Jesús, porque eso es lo que nos limpia, hermanos. Acudimos a Él, dependemos de Él. Somos limpios por Jesús, pero nosotros en nuestra humanidad somos faltos, que hay pecado en todos nosotros. Gloria a Dios. No hay justo ni a uno. El único que nos justifica, el único justo es el justo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y por su justicia nosotros somos justificados. Pero mientras que vivamos en esta carne, eso es lo que va a pasar, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero, hermanos, dice el verso 9, dice: pero si confesamos nuestros pecados, fíjense la diferencia, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad, de toda iniquidad. Él es fiel y justo para perdonarnos. A Dios gracias por su justicia. A Dios gracias
fidelidad. Aleluya. A Dios gracias porque lo tenemos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Libertador, como nuestro abogado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y si vemos el verso 1 del capítulo 2 de este mismo libro de Primera de Juan, dice algo tremendo, hermanos. Si le puedes poner ahí al capítulo 2 de Primera de Juan, y en el verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿De qué cosa está refiriendo? De las anteriores que nos escribió. Dice, los escribo para que no pequéis. O sea, en otras palabras nos está advirtiendo para que haya temor en nosotros, hermanos. Para que nosotros entendamos nuestra debilidad y nuestra flaqueza y nuestra dependencia de Jesús. Gloria a Dios. Pero, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, para con el Padre. ¿Y quién es? Jesús, el justo. Aleluya. Gloria al Señor. Es que por eso escribe estas cosas y nos pone a pensar, pues todos somos pecadores, y entonces ¿en qué consiste? Me bauticé y se dice que para perdone mis pecados, sí, pero nos perdona los pecados pasados. Me gustó la frase que dijo el pastor cuando estaba sumergiendo a alguien en el agua, se me que a la hermana, y le dijo, para que tus pecados presentes te sean perdonados. Dijo primero los pasados te sean perdonados, dijo primero los presentes, y dijo también y los futuros. Así es, hermanos, Dios nos perdona nuestros pecados pasados, gracias a Dios porque nos perdonó, pero Él sigue perdonando nuestros pecados presentes porque todavía pecamos. Pero nos va a perdonar también los futuros, hermanos, aleluya. A Dios gracias que tenemos a quien recurrir. Las puertas no se han cerrado, hermanos, pero sabemos, hermanos, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesús el justo. Su justicia nos santifica, su justicia, hermanos, nos hace aptos para el reino de los cielos. No la nuestra, no, pero la de Él sí. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, hermanos, el mensaje? La importancia del arrepentimiento, de confesarlo y rendirnos a Él y reconocer, hermanos, que sin Él nada somos. Hay que arrepentirnos y hay que abandonar el pecado, hay que dejarlo atrás. No hay que dejar que el viejo hombre surja. Despojémonos del viejo hombre que está viciado. Hay que despojarnos del viejo hombre y vivir de una manera lo mejor posible que podamos para Dios. Y Él se encargará de darnos la fortaleza, la fuerza para que lo podamos hacer. Amén. Gloria a Dios. El arrepentimiento no solamente no solamente es un rompimiento con el pecado, sino que es una disposición nuestra y con entusiasmo y con dinamismo. ¿Para qué? Para servirle a Dios. De lo contrario, hermanos, si no fuera así, ¿de qué serviría? ¿De qué aprovecharía dejar el pecado si no sirviéramos a Dios, si no practicáramos el bien, si no continuáramos buscando de su presencia? Estaríamos nomás, pues sí, reconocer nuestro pecado, pero si no hay acción sobre aquello, de nada sirve. Se requiere pues que accionemos a lo que hemos hecho. Si nos hemos arrepentido, pues hay que accionar y hay que apartarnos del pecado y hay que vivir para Dios. Amén. Porque de lo contrario de nada sirve. Por eso dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 9, dice, ahí nos habla el apóstol y nos dice, porque dice así, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que cuando te arrepientes te conviertes, pero no queda ahí, tienes que
buscar servir al Dios vivo, agradarle a Él, vivir para Él. Esa es la clave. Eso es lo que trae beneficio a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias a Dios que antes estábamos mal, estábamos descarriados, estábamos sin Dios y sin esperanza, pero hemos vuelto, hermanos. Estamos en el camino verdadero, sirviéndole al verdadero Dios. Y el que tiene, hermanos, la solución al problema. No hay otro camino mejor, hermanos, que servirle a Cristo. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro que se pueda compadecer de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades más que Jesús. Solo Él. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa, o que Jehová no inculpa de pecado. Bienaventurados somos, hermanos, porque Dios nos ha perdonado. Bienaventurados somos porque Dios no nos culpa de iniquidad. Porque todo eso, hermanos, quedó atrás y Dios nos sigue, hermanos, llevando hacia adelante. Y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Ya para terminar, dice la palabra de Dios en un versículo, hermanos, muy conocido que muchas veces lo usamos en muchas predicaciones porque tiene mucho que ver con esto. Dice en Isaías 55, verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros sin Él? ¿Qué futuro tendríamos? Pero con Él en nuestro lado, hermanos, tenemos futuro. Y nuestro futuro, hermanos, nos espera allá en el reino de los cielos. Porque un día Él va a venir y nos va a levantar de los cuatro cabos de la tierra, va a levantar su pueblo, su iglesia, sus redimidos, los que fueron lavados con su sangre. Y entre esos está usted y estoy yo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Aleluya. Puestos de pie, hermanos. Puestos de pie, yo voy a pasar este lugar a nuestro pastor. Si él quiere añadir algo más, pues bendecido sea el nombre de Dios. Yo he terminado, hermanos. Espero que haya sido de bendición y que reconozcamos, hermanos, que tenemos un Dios perdonador, hermanos, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Así es que, hermanos, Dios los bendiga. Es mi deseo. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Me he gozado, hermanos, con la palabra de Dios. Muchas verdades se nos han predicado. Gloria al Señor. Aleluya. Leía a nuestro hermano que dice que Dios manda ahora a todos los hombres. Bueno, y también incluye a las mujeres, porque las mujeres también tienen que arrepentirse. ¿Quién tendrá más de arrepentirse, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene más pecado, el hombre o la mujer? Acá dicen que los hombres. Bueno, pues el pecado se mete en todas partes. Amén. En todas partes. Todos necesitan el arrepentimiento. No hay un hombre en la tierra, nunca ha habido un hombre que no necesita arrepentimiento. Todos. ¿Y qué va a pasar si la gente no se arrepiente? Allá en Apocalipsis, Revelation, voy a leer solo este versículo, aunque estuvo todo muy bien, me estuve gozando con la palabra de Dios. Fue una predicación acompañada de palabra de Dios. Todo palabra de Dios. ¿Habrá aquí alguien que necesita arrepentirse? Yo creo que sí. Cuando Dios dice que Dios manda, Él manda.
Quiere decir esto de que Él pone todos los medios para que el hombre, por más pecador que sea, se arrepiente. Yo sé que aquí hay personas que en un tiempo dijeron, yo jamás me voy a arrepentir, no puedo arrepentirme, soy tan pecador, soy tan vicioso, soy tan perdido, no puedo arrepentirme. Así piensa el hombre. La mujer también, dice que no se puede por tanto pecado, porque lo vemos desde el punto humano, pero para Dios, que nuestro hermano predicó, para Dios no hay nada imposible. Aleluya, aleluya, amén, así es. Aleluya. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Allá en Apocalipsis capítulo 9. Aleluya. Verso 20 y verso 21, ¿ok? Si usted no se arrepiente, fíjese bien lo que dice ahí. Capítulo 10, chapter 10. Verse 19. No, verse 20. That's right, verse 20. ¿Ok? ¿Listo para leer allí? Fíjese bien. ¿Ok? Dice, chapter 10. Ok. Pero se va a tener que sentar, ¿verdad? Bendito sea Dios. Aleluya. Chapter